If you don't come play with us, then we will kill you. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sibalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En el video de hoy les voy a contar algunas experiencias paranormales que me han mandado mis suscriptores, pero antes de empezar les recuerdo que este mes del 24 de diciembre al 31 de diciembre va a haber videos todos los días a las 3 de la tarde hora de México y para eso necesito su ayuda, así que si tienen alguna foto, video, caso, experiencia, historia, lo que sea que esté relacionado con lo paranormal y la Navidad, pueden mandarlo a paranormalesti@gmail.com o en el formulario de historias de mi página heyesti.com. Por cierto, estoy un poquito ronca, no sé si se nota, a lo mejor ahorita leyendo las historias se nota un poquito más, pero pues espero que no les moleste. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las historias. La primera historia me la mandó Alexander y dice: Hola Esti, primero que nada quiero saludarte y decirte que me gusta tu contenido. Quería contarte algunas experiencias que me han venido sucediendo desde hace unos años para acá. La primera experiencia, digamos que me ha marcado de forma significativa. Me pasó hace unos 3 años. En ese tiempo vivía de migrante en Pucusana, Perú. Migré por la situación de mi país y realmente para esas fechas no lo estaba pasando bien. El lugar donde vivía era bastante precario y yo había recién tenido una ruptura con mi exesposa, luego de una relación de más de 10 años y con una hija en común, lo cual pues me afectó mucho. Entonces no sé si todo eso influyó. Una noche en la madrugada estaba dormido, dormía en un mueble bastante incómodo y me fui a reacomodar para dormir mejor. Cuando abrí los ojos, encima de mí había un rostro blanco, como de un muerto. Eso me sobresaltó mucho, recuerdo que grité del susto. Me paré de golpe lanzando un golpe como para defenderme. Mi primo estaba dormido en una cama al lado de donde yo dormía. Cuando me escuchó se despertó de golpe y encendió la luz, y cuando lo hizo pues no había nada. Después no pude dormir bien el resto de la noche. No sé si era porque todos los días me levantaba a las 4 de la mañana y no tenía descanso alguno, o si fue por la misma depresión que tenía en ese momento, o la incomodidad que tenía de cómo vivía. Siempre he tratado de buscarle una explicación razonable a eso, o si es algún tipo de parálisis de sueño. Días después tuve un sueño con el diablo, y en el sueño yo estaba como en una especie de sala, frente a una pared que tenía algo escrito. Creo que era como un contrato que él pretendía que yo firmara, pero no lo hice. Solo recuerdo que en el sueño le dije: ¿qué me ofreces a cambio? No te pienso firmar nada, y ahí desperté. Al despertar me temblaba todo. Actualmente estoy en Venezuela otra vez y he tenido un par de episodios como el primero que te mencioné, pero ya no me altero tanto como la primera vez. Lo único que sí es que después tengo la sensación de que algo me observa cuando estoy solo en mi habitación, a tal punto que me ha tocado varias veces echar agua bendita y funciona por un tiempo, pero luego vuelve la sensación. Y la verdad no sé a qué se pueda deber. La siguiente historia me la mandó Adrián y dice: Quiero compartirte una pequeña experiencia paranormal que tuve recientemente. Contexto: hace 4 meses tuve un problema de salud que me llevó a solicitar asesoría al servicio médico de mi trabajo para iniciar el procedimiento para recibir atención médica bajo el concepto de gastos médicos mayores. Así que me asignaron a una persona o enlace para que me acompañara durante todo el trámite. A mi enlace le indiqué los malestares que tenía, y fue puente de enlace con el médico quien al momento indicó que debería de hacer algunos exámenes médicos de laboratorio, así que me dio opciones para agendar una cita en un hospital de la colonia Roma de la Ciudad de México. Asimismo me indicó que debería pensar bien en el día porque me quedaría internado por 24 horas, para que el servicio médico aplicara y no me generara costos adicionales, y sobre todo que si detectaban algo, entonces me intervendrían quirúrgicamente. Con el fin de no espantar a mis papás con mi estado de salud, decidí no decirles, y solo en caso de que las cosas se pusieran feas, les comentaría la situación. Por tal motivo decidí platicarle a 2 amigos, para pedirles el favor de acompañarme durante este tiempo. Así que uno de ellos aceptó acompañarme y definimos la fecha y hora de ingreso, misma que compartí en mi enlace. Se llegó el día de mi cita y a mi amigo se le presentó un problema familiar y no me pudo acompañar, por lo que fui solo a mi cita. Relato.
Ese día que ingresé al hospital, me realizaron varios estudios, y el último fue a las 6 de la tarde. Este último estudio requirió que me pusieran anestesia general, y cuando desperté los camilleros me llevaron a mi habitación. Al llegar a la habitación vi que estaba un amigo esperándome. Una vez que recobré completamente la conciencia, estuve platicando con mi amigo de varias cosas, de mi estado de salud, de los estudios que me habían realizado, etc. Luego las enfermeras me llevaron de comer después de estar en ayunas. A las 10 de la noche mi amigo se despide de mí y me pregunta que si deja prendida la luz o la apaga. Yo le pedí apagarla porque con la luz no puedo dormir, a lo que a forma de chiste me dice: no te vaya a salir la niña que dice la enfermera que se aparece en esta habitación. A mí me gana la risa y le digo que no importa, que no me espanta. En ese momento le mando mensaje a mis papás y para que no se preocuparan les digo que no iba a llegar a la casa y que me quedaría con unos amigos, a lo que me responden que con cuidado. Así pasó la noche. Dormí muy bien al grado que no me enteraba cuando las enfermeras pasaban a revisar que todo estuviera bien. Hasta la mañana siguiente, que desperté a las 6:30 de la mañana, que es la hora en la que normalmente me despierto. Entra un enfermero y me pregunta que cómo dormí. Le contesto que bien y me dice que habían entrado varias veces a verme y que me veían bien dormido. Ya en el transcurso del día me van llevando los resultados de los estudios. El médico que me asignaron se presenta conmigo y me reporta que me darán de alta, pero que es necesario realizar una operación ya que la enfermedad que presentaba estaba muy avanzada y era urgente realizar esa cirugía. Como a las 4 de la tarde me retiran el suero y me entregan el pase de alta, y salí del hospital hasta las 7 de la noche. Ya de regreso a casa venía manejando el coche y sentía algo extraño, como si estuviera alguien conmigo. Pero no hice caso, me entretuve en el camino escuchando música y pensando lo que les diría a mis papás. Obviamente les tendría que decir la verdad y el resultado de los estudios, así que transcurrí el trayecto sin ningún problema. Cuando llegué a casa le comenté a mis papás el resultado de los estudios. Mi mamá me preguntó por qué no les había dicho antes, a lo que yo les expliqué que no quería preocuparlos. Así transcurrió la noche. Nos pusimos a cenar y a platicar un rato, hasta que me despedí de ellos y me retiré a mi habitación a dormir. Cuando llegué a mi habitación me recosté y me quedé súper dormido arriba de las cobijas, y como a las 2 de la mañana, entre sueños, sentí que estaba alguien acostado en los pies de la cama. En un principio pensé que era mi amigo el que me iba a acompañar al hospital, así que le dije que se tapara porque hacía frío. Yo por mi parte jalé las cobijas y me enredé en ellas. Al ver que mi amigo no se tapaba, yo tomé una de las 2 cobijas que tenía y se la aventé como tratando de taparlo. De pronto veo que se levanta, abre la puerta de mi habitación y sale. Yo le pido que me avise cuando llegue a su casa para saber que está bien, pero no me contesta. Entonces tomo el celular que dejé al lado de mi cama. Abro WhatsApp para mandarle mensaje y decirle que me avise cuando llegue. Hasta ese momento yo me sentía adormilado, pero cuando me puse a pensar bien, en mi mente me hice la pregunta de, pues ¿a qué hora llegó? Él no me acompañó al hospital. Aparte cené con mis papás. Todo esto hizo que yo mismo pensara que seguía dormido. Pero dejé de pensarlo a ver que mi mano tenía el celular con la conversación de WhatsApp abierta con él, y donde veo su última conexión que había sido a las 10:24. Por cierto, tengo bien guardada en mi mente la hora. Ya tenía escrito el mensaje que le iba a mandar, y al darme cuenta que no era la persona que salió, decidí no enviar el mensaje. Y lo que terminó de reafirmar que no era un sueño o alucinación fue que la puerta de mi habitación estaba abierta. En ese momento me saqué de onda y me cuestioné lo que pudo haber sido. No sentí miedo, no sentí cambios de temperatura ni nada, así que me levanté, cerré la puerta y me volví a dormir. Pasado un tiempo me operaron. En esa ocasión me acompañaron mis papás y al regresar a casa me visitaron familiares y amigos, y en una de tantas pláticas que teníamos salió el tema paranormal, así que todo el mundo platicó sus historias. Hasta alguien platicó algo similar a lo que a mí me sucedió, y fue cuando les comenté todo lo que me había pasado. Me dijo que seguramente era un alma que al verme solo en el hospital estuvo conmigo. Me acompañó a casa y cuando vio que ya estaba bien, se fue. Y la última historia que les voy a contar hoy me la mandó Junuet. Hola, soy muy fan de tus videos desde hace 2 años. Quiero contarte la historia de la amiga imaginaria que ha estado en mi familia por varias generaciones. Y lo más reciente con mi hijo cuando tenía 3 años. Todo comienza cuando mis primas, las mayores, eran chiquitas.
En la actualidad ellas ya tienen 35 años. La casa en la que vivíamos es de mi abuelita, y ahí viven sus 4 hijos con sus familias en apartamentos diferentes. En esa casa he tenido muchas experiencias paranormales, pero ese es otro tema. Todos cuentan que comenzaron a ver a una niña llamada Bilu. No le tomaron importancia y lo veían como algo que los niños suelen inventar. Hasta que un día una de mis primas se cayó desde un primer piso y se abrió la cabeza. Ella dijo que Bilu la había empujado porque no quería que jugara con mis otras primas. Mis tíos cuentan que solo quería jugar con una, y a la otra la trataba muy mal. Yo no recuerdo nunca haberla visto, porque yo era muy pequeña. Con el paso del tiempo, mis primas crecieron y no se supo más de la amiga, hasta alrededor de 15 años después, que mi hermana y mi primo eran chiquitos. Mi hermana comenzó a meterse debajo de la mesa a oscuras a hablar sola, y cuando te acercabas a ella se quedaba callada. Después nos dijo que ella solo hablaba y jugaba con una amiga, pero que ella le decía que no nos dijera nada a nosotros. Mi primo, que es de la edad de mi hermana, también la veía, pero a él no lo quería. Decía que lo tiraba de su triciclo y que siempre se metía debajo del lavadero a decirle groserías. Con el paso de los meses, mi hermana tenía mucho miedo de ver su reflejo, y ya no quería entrar a nuestro cuarto porque decía que la niña le decía a través del espejo que fuera ahí a jugar con ella. Ella no quería porque tenía sus ojos chiquitos y feos. Mi hermana y mi primo crecieron y nacieron más niños en la familia, y no había pasado nada hasta que el primero de mis hijos tenía 3 años. Él ahora tiene 5 años, y ya no vivimos en la casa de mi papá, pero en el tiempo que estuvimos ahí desde que él nació, siempre fue muy perceptivo a ver muchas cosas. El primer día lo encontré en la cocina debajo de la mesa a oscuras hablando con alguien, igual que lo hacía mi hermana. Le pregunté que con quién hablaba y no me dijo nada, solo se salió. Obviamente recordé lo de Bilu porque era ya un tema familiar. Se me hizo raro, pero no le tomé mayor importancia. Un día estaba lloviendo muy fuerte. La puerta de la entrada de casa de mi papá es de vidrio y se ve hacia afuera. Mi hijo estaba parado viendo hacia afuera y decía, no puedo salir porque está lloviendo y mi mamá me regaña y no me deja. En otra ocasión, él se paró delante de mí, hizo su mano simulando una pistola e hizo como si disparara pium pium y se tiró al suelo. Me dijo, mira mami, así me dijo mi amiga que se murió. Me quedé en shock. Obviamente mi hijo nunca había visto películas o videojuegos o algo así donde él pudiera sacar eso. Yo solo le decía que no jugara con ella y que la ignorara. Después de eso hubo 2 ocasiones en las que yo me di cuenta que tenía que poner un alto, o la vida de mi hijo podría estar en peligro. La primera, yo estaba lavando mi ropa y mi hijo empezó a llorar. Le pregunté qué tenía y me dijo que la niña le había jalado sus chinos, o sea, su cabello. Le pregunté dónde estaba la niña y me dijo que estaba ahí atrás de la escalera, una escalera de madera que estaba ahí para subir a la azotea. Yo solo le dije que no hiciera caso. Me metí al baño por algo y en cuestión de segundos salí y ya no estaba. Me espanté porque la casa de mi papá está en el 2º piso y me daba pendiente que él bajara las escaleras solo o que la puerta de la entrada de la casa estuviera abierta. Bajé corriendo y no estaba. Le pregunté a mi tío que estaba afuera y me dijo que no había bajado ni salido. Me subí de nuevo a buscarlo en mi casa y no estaba. Y de repente lo escuché llorar. Salí y estaba dentro de casa de uno de mis tíos, que está al ladito de la de mi papá. No había nadie, estaba la casa sola. Para entrar hay una puerta corrediza que mi hijo no podía abrir solo, entrar y luego cerrarla en cuestión de segundos. Cuando entré, él estaba sentado en el cuarto de uno de mis primos, y ahí tenía también a su perrita a la que mi hijo le tenía mucho miedo. Él estaba llorando horrible. Mi hijo no sabía abrir las perillas de las puertas. Yo siempre se las abría. Era imposible que él hubiera abierto la puerta corrediza de la entrada, luego entrar y cerrarla. Luego abrir el cuarto de mi primo y entrar y cerrar sin que se saliera la perrita. Le dije que qué había pasado, que si alguien lo había encerrado. Él volteaba a ver hacia un lado y me veía, y no me decía nada, como si la niña le dijera que no me dijera nada. Días después estaba sentada en el sillón de la sala, y por el reflejo del celular vi como mi hijo estaba subiendo las escaleras de madera que estaban afuera, que daban a la azotea. Se me salió el corazón por unos minutos. Corrí lo más rápido que pude descalza, subí y lo alcancé a agarrar de la playerita, porque la azotea no estaba bardeada y él corrió. Lo bajé y empecé a llorar porque todo pasó en cuestión de segundos. Y si no lo hubiera visto por el reflejo de mi celular, él se hubiera caído desde un 2º piso. Me tranquilicé, lo abracé y le pedí que por favor me dijera por qué había hecho eso, si él sabía que estaba prohibido subir.
Me dijo que la niña le había dicho que subiera porque le enseñaría un gatito y él la siguió. Un coraje enorme entró dentro de mí y empecé a maldecir y a rezar el Padre Nuestro, a pedir que por favor con toda mi energía, cualquier cosa que estuviera ahí y estuviera sobre mi hijo se alejara. Hice una limpia en toda la casa. Aparte de la niña, él me decía que una bruja estaba en la orilla del techo y que lo veía y se reía de él. También en las noches decía que un muchacho se metía a la recámara y que se sentaba en el sillón o en la orilla de la cama. Él solo se quedaba viendo fijamente. Desde ese día jamás volvió a ver a esa niña ni nada más, y ahora estoy segura que esa niña quería hacerle daño, y lo más probable es que no era el espíritu de una niña. Solo se manifiesta así para ganarse la confianza de los más vulnerables. Bueno, esta última historia me recordó mucho a un episodio de Le temes a la oscuridad, que era un programa muy popular en los 90s y salía en Nickelodeon. Y justamente ese episodio al que me recordó esa historia era el que más miedo me daba. Me acuerdo que estaba traumada y aún así lo veía a escondidas de mi mamá porque me regañaba porque luego no podía dormir. Pero bueno, en ese episodio la verdad no me acuerdo muy bien y de hecho lo acabo de ver hace poco cuando hacía streams en Twitch. Les voy a poner el link del episodio por si lo quieren ver en la descripción y les pongo una foto de la niña que está atrapada en el espejo. La verdad a mí me daba muchísimo miedo. Por cierto, me encantaría saber si alguno de ustedes también veía Le temes a la oscuridad. Si tienen algún episodio que recuerden o que les haya dado mucho miedo, déjenlo en los comentarios. Y también obviamente cuéntenme qué opinan de las historias del video de hoy. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.